panorama un poco más alentador para la situación Venezuela, que hemos visto con beneplácito cómo poco a poco ha dado avances, pero ¿cuál es la estrategia del presidente Donald Trump contra Maduro? Hay una incógnita en todo esto de la confrontación militar en Venezuela, mucho de qué hablar, y ya tenemos con nosotros a Franklin Camargo, joven analista político venezolano, para que, bueno, hablemos de esto y de muchísimos otros temas. Entramos en contexto, Franklin, no sin antes darte la bienvenida y por supuesto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, feliz martes, muy bien, gracias por la invitación, feliz de estar nuevamente con ustedes. Igualmente, Franklin, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos ver en los próximos días? Estamos todos ansiosos por ver que haya un cambio en Venezuela realmente después de tantos años ya de dictadura. Sí, es un momento donde hay que saber muy bien cómo manejar las emociones, porque ante, obviamente, el desenvolvimiento de los hechos, hay un gran abanico de opciones realmente. Y por eso yo creo que hay que llamar a la calma. Obviamente hay unas acciones de máxima presión, hay movimientos al menos a una escala que es sin precedentes en 25, 26 años de dictadura del régimen de Nicolás Maduro y lo que fue también el régimen de Chávez, y nunca hay que olvidarlo, pero hay que también incluso saber cómo interpretar esos hechos. A ver, actualmente la administración de Donald Trump, y bien lo prometió él durante su campaña, tiene muy claro la lucha contra el narcotráfico. Durante su campaña presidencial, él prometió designar al cartel de Sinaloa y al cartel de Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas. E incluso no solamente lo ha hecho una vez en su presidencia, sino que se ha extendido y ha designado, por ejemplo, el cartel de los soles, ¿sí?, que opera en Venezuela y que tiene a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro como cabecillas, como ejes importantes, como una organización terrorista. Es importante mencionar que esto no solamente queda en un título, no solamente queda en un nombre. Designar esto como organizaciones terroristas implica mayor presupuesto, mayor recursos o incluso operaciones militares quirúrgicas sin autorización del Congreso. Donald Trump no necesitaría autorización del Congreso para atacar organizaciones que son designadas por el secretario, por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas. De hecho, pudiese hacerlo unilateralmente, obviamente de manera quirúrgica. Entonces, lo que hemos visto, el despliegue de un portaavión, de 3 destructores, de un submarino en el Mar Caribe, rodeando las costas venezolanas, obviamente es un mensaje claro, un mensaje contra el narcotráfico. ¿Justificado? Sí, muy justificado. En Venezuela se produce a través del cartel de los soles aproximadamente el 25% de la cocaína a nivel mundial. Además, la administración Trump también ha acusado a Nicolás Maduro de tener lazos con el cartel de Jalisco, que obviamente trafica lo que sería el fentanilo, que actualmente es la principal causa de muerte en los adultos estadounidenses entre 18 y 45 años de edad. Así que vemos movimientos de máxima presión en contra del narcotráfico. Ya para culminar esto, lo que ha sucedido en Venezuela y la interpretación que le da Donald Trump, y lo mejor que le puede pasar a la causa de la libertad de Venezuela ha sido esto, es que la administración de Donald Trump ha entendido, finalmente, que el régimen de Nicolás Maduro no es simplemente una dictadura que nos disgusta, o un gobierno ineficiente, o un gobierno que incluso nada más persigue a su propia gente, que eso ya es terrible y nefasto. Es que el régimen de Nicolás Maduro es un narcoestado, es una organización criminal que causa muerte a americanos incluso día a día. Porque fíjate todo lo que te mencioné ya y ni siquiera hemos hablado, por ejemplo, del Tren de Aragua. Ni siquiera lo has mencionado. Son tantas cosas de las que hay que hablar. Otra cosa que hay que hablar, pero fíjate qué lectura se le puede dar. Entonces sabemos que es medida de presión, pero la gente está como esperando una confrontación militar, una acción más contundente en contra del régimen de Nicolás Maduro. Vemos el despliegue de buques, vemos ahora cómo amanecimos hoy martes 26 de agosto con este submarino nuclear, un crucero lanzamisiles. Vemos como que se les está acercando a ellos más y hay más presencia, ¿no?, en cuanto a toda la ofensiva de Estados Unidos. ¿Qué lectura se le puede dar a esto, Franklin? Sí, mira, hay 2 lecturas que son muy comunes, que para mí incluso ambas pueden pecar de ser muy, muy emocionales y poco objetivas. Una de ellas es
bueno, que ya Maduro se acabó, que ya terminó, que en cualquier momento entran a Miraflores y lo sacan a la fuerza. A ver, esa la hay que que doy tener yo, calma. la emotiva y la emocional y la visceral. Pero es normal de verdad bueno, te lo confieso. O sea, bueno, esa la pero es que le es doy. normal que tantas personas que están sufriendo bajo esa dictadura o que han Claro, sufrido y que tienen familias separadas y de todo, o sea, claro que claro, quieren que esa dictadura se vaya como sea, pero quitarla de ahí. Porque ellos obviamente obviamente. no se van a ir a las buenas. Por supuesto, y eso es lo que todos quisiéramos, obviamente, pero también hay que saber cómo interpretar estos acontecimientos y las posibilidades reales que existen de esos hechos. ¿Es una posibilidad? Bueno, evidentemente puede serlo, pero hay que llevar las cosas con calma. Otra lectura muy común es que eso simplemente es un mensaje, eso es vendedera de humo, eso es algo simbólico y eso también, y eso es incluso muchísimo más cerrado. A ver, el despliegue de muchos de estos equipos que mencionábamos pudiese costar hasta 13.000 millones de dólares. Exacto. Alguno de estos equipos tiene capacidad para más de 4.500 marines. O sea, hablamos de un verdadero costo económico que no quedará únicamente en un mensaje. Donald Trump quiere neutralizar en la mayor medida posible los carteles de droga. Y esto va en serio. Yo no sacaría de la ecuación la posibilidad de que se ataquen submarinos o narcosubmarinos, que de hecho el 14% de los narcosubmarinos en el mundo utilizan el Mar Caribe como vía, y eso es algo importante. Así que lo que veremos en los próximos días seguramente incautamiento de tráfico de droga en el Mar Caribe, ¿por qué no? Incluso hasta pudiésemos ver una confrontación o hasta un bloqueo naval. ¿Qué sucede? Y aquí lo importante y con lo que yo creo que la administración Donald Trump está apostando. Esto viene también de la mano con aumentarle el precio de la recompensa a Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. Esto ha sido de eslabón en eslabón, ¿no? Empezamos con el aumento de la recompensa, pasamos a la incautación de los bienes de casi 700 millones de dólares, entre bienes y otras cositas, juguetitos de Nicolás Maduro. Ahí vimos cómo eso fue escalando poco a poco. Y de hecho, fíjense, es el precio más alto por el cual se ha ofrecido a un fugitivo de los Estados Unidos, el doble de lo de Osama Bin Laden. Y de hecho, cuando a Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de los Estados Unidos, le preguntan sobre Venezuela, ella, además, que no responde inmediatamente lo que se le ocurre, sino que va, busca una hoja que ella tiene con talking points, con lineamientos muy claros de la administración, de su administración, de la administración que ella representa en las ruedas de prensa, y ella se refiere a Nicolás Maduro como fugitivo. Y vuelvo y repito, esto es otra palabra clave para todo este conflicto, porque se ve a Nicolás Maduro no como un simple dictador más, sino como un criminal que ha cometido crímenes, valga la redundancia, en Estados Unidos o hacia Estados Unidos y debe pagar ante la justicia. Además, Y está prófugo de la justicia. Exacto, es un prófugo de la justicia. Entonces, ¿a qué está apostando la administración Donald Trump? Por un lado, le aumenta el precio de la recompensa, que lidera su arresto. Esto puede implicar muchísimas cosas, información confidencial, que lo traicionen sus aliados, generar presión interna, etcétera. Hacen también una presión de presencia militar cercanas a las costas venezolanas. Le busca también cortar varias fuentes de financiamiento a través de la droga misma, porque recuerden que el año pasado Venezuela recibió cerca de 8.000 millones de dólares a través del tráfico de drogas, lo cual es un monto muy importante, monto que se va obviamente a los bolsillos de los militares corruptos, ladrones y las familias del dictador, no al bolsillo del americano promedio, no a la prosperidad del americano promedio. Entonces aquí hay una presión económica, hay una presión de presencia militar, hay una presión diplomática que busca generar de alguna forma que traicionen a Maduro, que por ahí existe algún tipo de movimiento interno que ante esta olla de presión tan fuerte finalmente termine implosionando. Sucederá, mira, el régimen de Nicolás Maduro ha sido muy eficiente en chantajear, controlar, amenazar a las Fuerzas Armadas. La gente ve a todos los militares, absolutamente todos, como chavistas, pero realmente no es del todo así. En las últimas elecciones, en cuarteles militares ganó Edmundo González. El problema es que los jefes, las cabecillas, personas como Padrino López, controlan muy bien y han tenido una capacidad de represión y respuesta ante la más mínima oposición que ha impedido una transición política que pase por allí. De hecho, sin ir muy lejos, el Cartel de los Soles, el brazo
ejecutor del cartel de los soles, este cartel de droga, es en cierto modo la Fuerza Armada Nacional, ¿no? Y son las personas que tienen un liderazgo importante aquí. Pero la apuesta de Donald Trump es máxima presión en diferentes áreas, incluso con presencia militar que rodee las costas venezolanas, para ver si eso puede generar algún tipo de cambio político. Pero ojo que también no hay que descartar al final acciones que sean mucho más directas y contundentes, porque como vuelvo y lo repito, el hecho de designar al cartel de los soles como una organización terrorista le permite al Poder Ejecutivo y le permite a Donald Trump realizar operaciones militares quirúrgicas sin necesidad de recibir una autorización por parte del Congreso. Y eso del todo tampoco hay que descartarlo. Y si por ahí, que no me sorprendería, Nicolás Maduro además comete algún tipo de error, la tiranía venezolana, como en algún momento lo hizo Noriega en el 89, cuando asesinaron a un soldado estadounidense que estaba en Panamá, y eso terminó obviamente generando toda la operación militar que ya conocimos por parte de Bush padre. Eso también es una posibilidad. El tema es que, y hay que ser muy claro, salir de la dictadura venezolana es sumamente difícil. Así es. Es un cáncer político totalitario que ha hecho estragos en Venezuela, que controla absolutamente todo. Pero hoy el escenario es mucho más favorable que el que probablemente hemos visto en Venezuela desde el año 2019, y de hecho me atrevería a decir que incluso más favorable que el mismo año 2019. Ahora, Francia se ha unido a Estados Unidos en todo esto. ¿Qué impacto puede tener este respaldo? Se sigue sumando la comunidad internacional. Exacto. Y esto en el contexto del respaldo europeo en el panorama político venezolano en general. Sí, es sumamente importante. Mientras más países se sumen, obviamente más se aísla la dictadura, es más importante. Y fíjense que no solamente es un comunicado diplomático o una sanción económica o algún tipo de declaración, no, es incluso también una acción de cierto modo militar, y eso es súper valioso. Hay que también ver cómo van a actuar los principales aliados de Nicolás Maduro, como lo han hecho hasta ahora, que ha sido bastante pasivo, lo cual es positivo para nuestra causa. China sí emitió un comunicado. Rusia está más pendiente, obviamente, de lo que sucede en el este de Europa. Sí, ahora mismo. Y las dictaduras tropicales, Cuba o Nicaragua, ellos la verdad no tienen ningún tipo de posibilidad de generar un verdadero apoyo de fuerza por parte de Venezuela, así que lo que ellos digan realmente importa poco. Petro, sorprendente, bueno, no sorprendentemente, la verdad, iba a pecar de inocente. Ya por ahí no se venía venir Sí. eso ya. Sabemos ya dónde va a estar indicios. Petro en todo esto, por supuesto. Por supuesto, iba a decir sorprendentemente, ¿cómo me va a sorprender? Todo lo contrario, no sorprende, ha dicho que el cartel de los soles no existe, imagínense el atrevimiento, a pesar de que la revista Semana, justo hoy de Colombia, ha emitido que por supuesto que existe y que el gobierno colombiano tiene conocimiento sobre eso. Involucración. Que sí. Pero obviamente que, a ver, Petro es una persona relacionada ilegal, terrorismo, que ha sido un presidente sumamente incapaz, aliado con las peores ideologías, con los peores gobernantes. De hecho, un honor para la causa de la libertad venezolana que él no está apoyando ninguna de las acciones diplomáticas y políticas que está haciendo Donald Trump o incluso María Corina Machado al interno de Venezuela. Es una pena y una lástima, porque yo sé que Petro no representa a la mayoría de nuestros hermanos colombianos que estoy seguro apuestan por la libertad de Venezuela. Totalmente. Pero es lo que hay, ¿no? En estos momentos, lamentablemente. Él incluso hace unas semanas atrás, él dijo que él defendería a Venezuela con las armas, lo cual, imagínense ustedes el acto de irrespeto para un soldado colombiano que arriesga su vida, dedica su tiempo, su esfuerzo, su trabajo en defender la Constitución colombiana, las vidas de los colombianos, y que Petro ponga a disposición su vida para defender a un narcotraficante y un narcoestado, a un narcotraficante como Maduro y un narcoestado como el venezolano. Pero a ver, al final, vuelvo y repito, Colombia, Nicaragua, Cuba, lo que ellos digan o hagan importa poco en este conflicto. Tiene peso, exacto. Importa más lo que haga o diga Rusia o China. ¿Y qué pasa? ¿Irán? Irán, por supuesto, también Irán. El tema es que el conflicto en el Medio Oriente ha debilitado tanto en las últimas semanas o meses, que meterse, por así decirlo, buscarse otro rollo, el área de influencia de Estados Unidos es
mucho más complejo. Lo mismo Claro. sucede con Rusia. Con Rusia, que está concentrada en Ucrania. Sí. Exacto, y están en medio de una negociación Problemas que internos. es una negociación sumamente importante para ellos. Además está decir que yo estoy sumamente en contra con lo que hizo Putin y me parece Te encierro en ilegítimo y comillas inmoral, hay que negociación. dejarlo bastante claro. Exactamente. Pero ellos están en medio de una negociación con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Donald Trump al frente. ¿Creen que de verdad se van a poner a pelear sobre Venezuela, que además es área de influencia de los Estados Unidos? Y eso es lo importante de esta administración, que parece que ha entendido que Venezuela es su área de influencia. No solamente Estados Unidos es una amenaza para ellos por todos los estragos que ha causado en territorio americano, sino que es, y algunos se ofenden con este vocabulario que se utiliza, con este término, pero hay que entenderlo así en política exterior, es el patio trasero de Estados Unidos. Así es. Entonces no puedes permitir una organización criminal como la de Nicolás Maduro allí. Y Rusia al mismo tiempo entiende que su prioridad es el este de Europa, es Ucrania y la negociación que ellos tienen. Ahora, Franklin, las respuestas del régimen en acción, ¿no? A todo esto que se ha venido suscitando. Libera rehenes. Hace un segundo llamado de alistamiento de tropas militares, que perdónenme la risa al final de la frase, ¿no? Y pues se siguen, ¿no? A medida que se siguen anunciando nuevas medidas, ellos obvio responden y van, pero una liberación de cuánto, 800 y algo presos políticos que hay ahorita, y liberan 13, ¿no? Y escogidos a dedos. ¿Qué está haciendo Nicolás Maduro? Que alguien nos explique. O sea, ¿quién ¿Qué hay Carrizo detrás lo de está todo eso? asesorando? ¿Qué está pasando? Porque, Franklin, vamos a estar claro que ellos se les está tamaleando el piso. Ellos están ahorita en una situación de tensión muy fuerte. Has dado en un punto sumamente importante. Yo hablaba al inicio sobre el manejo de las emociones. Yo creo que una de las razones por las cuales hay tanto optimismo en estos momentos no solamente son por las acciones de Estados Unidos, es por la reacción que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro. Cuando sale Nicolás Maduro con sus formas, con su estilo, a leer lo que lee, a actuar de la manera que lo hace. Delirante, canta, baila, ¿no? Está delirando. Exacto, está delirando. Es inevitable decir, bueno, feliz no está, tranquilo no está durmiendo. Y eso obviamente genera optimismo. Sobre la liberación de rehenes políticos, de secuestrados políticos, que me gusta muy bien que lo etiquetes de esa forma, porque esos son los que son rehenes, secuestrados. En Venezuela le decimos puertas giratorias cuando el régimen hace esto. ¿Qué quiere decir? Sí, sacan a 12, a 13, a 15, quizá a 25, para dar algún tipo de apariencia de estar dispuesto a negociar, de no tener tan mano dura como la han tenido en el pasado, y luego cuenta los días que van a estar metiendo no solo otros 20 o 25 a la cárcel, sino quizá el doble o el triple. Claro. Esa es la naturaleza del régimen. Como siempre lo han hecho. Siempre lo ha sido. Sí. Ellos hacen las puertas giratorias para tratar de dar una apariencia de cooperación y negociación ante el ojo público, ante la propia oposición, ante la comunidad internacional, pero no es de fiar en lo absoluto. Y sobre los milicianos, eso es lo más absurdo. No damos pena ajena, de verdad. Mira, yo he visto algunos medios de comunicación, por ejemplo El País en España, decir que efectivamente Maduro está, 4.500 venezolanos se alistaron a la milicia en defensa de la soberanía. Adán Chávez desfilando, haciendo alarde, modelo de artes marciales. No, por Dios, de verdad que pero esto es una cosa absurda y yo no puedo creer, porque hay que ser obviamente objetivos e informar la noticia, pero a ver, ¿quién va a creer verdaderamente que en Venezuela más de 4.500 personas realmente se están alistando a la milicia? Mira un dato importante rapidito. En las elecciones del año pasado, en las elecciones y los resultados reales, por Nicolás Maduro votaron alrededor de 3 millones de personas, con chantaje, empleados públicos, personas adoctrinadas, etcétera. ¿Quién se cree que más de 4.500 personas van a estar dispuestas a defender a un narcoestado? Que además... Más clara esa cifra y esa estadística ha sido imposible darla. Ay, Franklin, tengo que interrumpirte porque ya se nos acabó el tiempo. Porque tu análisis es maravilloso, tan joven y con sí. ese poder tan profundo de análisis. De verdad te felicitamos. Y pues estás aquí, siempre bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti, nos quedó mucha tela por cortar, pero bueno, este espacio es tuyo y más adelante te volveremos a contactar para poder seguir en este análisis. A usted, gracias por estar aquí en Hora 12.